Bienvenidos a esta segunda parte del programa, bienvenidos a la mesa de política y economía. Mario Pensavalle, buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, muy bien, excelente. Dante Leguizamón, ¿cómo le va? Muy bien, Cayu, ¿vos? Bien, excelente también. Un programa cargadito para hoy, programa muy importante. Alfredo Fluri, muy buenas noches. Hola, Cayo. ¿Cómo va? Bien. Estuvo Schiaretti hoy en la Bolsa de Córdoba hablando de muchísimos temas, en plena campaña sin estar en campaña o en campaña sin que haya empezado la campaña, obviamente con muchísimos anuncios, con pedidos, con demandas que tiene que ver con la distribución, con demandas que tiene que ver con el fondo del conurbano también y sobre varios temas más, Alfredo, ¿no? ¿Estuviste ahí vos? Sí, a ver, lo primero que me llamó la atención es el cambio de tono y de palabras que tuvo el gobernador respecto de discursos similares, por ejemplo, ante la Bolsa de Comercio y la Fundación y la Unión Industrial. Sí, claro. Sí. Que fue previo a los pasos. ¿Te acordás con ese discurso de barricada, sí, poniéndose la campaña al hombro, pidiendo el voto, pegándole muy duramente al gobierno nacional? Bueno, esta vez introdujo los mismos temas, pero el tono y las palabras que usó fueron absolutamente diferentes. Fíjate vos que recordó en varias ocasiones, en varios párrafos de lo que dijo, que habló 1 hora y pico, largo el discurso del gobernador ante la Bolsa, que Macri le prometió 5.000 y pico millones de pesos para obras y solamente le mandó 895. Y bueno, lo dijo varias veces, dijo, bueno, pero no es una crítica. Y después yo le pregunté cuando salimos, ¿por qué creía que no estaban mandando la plata? Y él dijo que suponía que era una cuestión de carácter burocrático. Fíjate vos que un mes y medio antes, hubiese dicho absolutamente otra cosa. Bueno, se nota que hay un cambio de tono, de actitud, pero bueno, avanzó en varios aspectos. Este es uno de los temas. Avanzó con el tema de la reforma, introdujo el tema de reforma laboral, que hasta ahora no lo venía tocando. Él dijo que propone un elemento nuevo a la brasilera, que es conformar un fondo de garantía que con las cargas patronales, que es lo que se está un poco discutiendo ahora, reducir las cargas. Con la rebaja de las cargas se financia ese fondo que eventualmente sirva para cuando las pymes eventualmente deban despedir o tomar nuevo personal, bueno, con ese dinero afronten, sin bajar sueldos, dejó claramente explícito que esto no apunta a eso, pero que es ineludible en función de los cambios tecnológicos, cómo está impactando en el mercado laboral. En lo tributario, bueno, repitió un poco lo que viene diciendo, esto de que se eliminen o se bajen impuestos distorsivos para ir a un esquema más neutro que no penalice la producción y reemplazar ingresos brutos por el IVA provincial. Él quiere que antes el gobierno nacional dé una señal, antes me refiero ahora cuando entre el presupuesto, que baje el impuesto al cheque, que lo coparticipen un poco más y las provincias ya comenzar a bajar algunas alícuotas específicas como para ir mostrando señales de cara a lo que va a ser una reforma mucho más de fondo y que probablemente demande mucho más. En realidad el impuesto al cheque no llegó para ser bajado, sino para ser eliminado. Cosa que nunca sucedió. Claro, fue una cuestión circunstancial y momentánea que se fue quedando en el tiempo y que vence ahora, por eso que dice es la oportunidad para hacerlo. Y otros 2 o 3 aspectos más. Dijo que aunque Macri no mande los fondos para las obras, por ejemplo la autovía Río Cuarto y tantas otras, la provincia ya se calzó con fondos que tomó de deuda y con recursos propios, mostró números de la solvencia fiscal que tiene hoy la provincia, incluso con una proyección de cierre del año, y que con eso ya están en condiciones de afrontar esas obras, de pagar la deuda, mostró datos del perfil de deuda, bueno, mostró un panorama interesante que después profundizamos con Osvaldo Giordano en una entrevista exclusiva que mantuvimos. Me quedo con esto de que bajó el tono, ¿no? Y tiene más que ver tal vez con el Schiaretti de antes de la campaña que con el Schiaretti de campaña, ¿no? Digo, si hay que buscar el impostado puede ser ese, ¿no? El que estuvo en plena campaña, que se había calzado la campaña al hombro. Sobre todo porque Macri cambió la relación con la provincia respecto de lo que era Cristina. Entonces no se comprendía mucho el tono que usaba Schiaretti en esa instancia, que bueno, de hecho, a la luz de los resultados de las PASO, no le redituó en términos electorales. Claro, ¿Habló en concreto de la situación electoral? No. ¿Estaba Yarlora ahí? ¿Tampoco habló? No, Yarlora no estuvo como parte, digamos, de la mesa chica, pero no habló Yarlora, y él no se refiere a temas electorales, aunque cerró el discurso, cuando la otra vez directamente pidió el voto, para este humilde hombre de este barrio Talleres. Esta vez no lo dijo en esos términos. Lo dijo acá en los mismos estudios de la radio del canal, ¿no? Bueno, esta vez no lo dijo en esos términos, pero dijo, defendamos el progreso logrado por Córdoba.
que si bien no es tan explícito, pero digamos Sí, deja hacer esa entrever defensa con que, el voto. bueno, muchachos, vótenos a nosotros, porque además habló del tema de los subsidios, cómo benefician a Buenos Aires y demás cosas. Quien sí habló fue el ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano. Fue un diálogo mano a mano con Alfredo Fluri, aquí nuestro periodista. Lo vemos y luego charlamos al respecto. A ver. Bueno, estamos con el ministro de Finanzas de la provincia, Osvaldo Giordano. Buenas noches, ministro, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo ve la situación económica, el panorama en general en esta segunda mitad del año? Mira, creo que todos coincidimos que está mejor el nivel de actividad económica, está mejor en términos de que la inflación está en descenso, pero obviamente estamos bastante lejos de estar contentos con esta situación, porque nos gustaría que esta incipiente recuperación se convierta en un crecimiento sostenido y nos gustaría vivir en un país con estabilidad económica y no con estar mirando siempre el índice de precios que resultado da. De manera que creo que podemos sentirnos aliviados de que hemos salido tal vez de lo peor, pero preocupados en términos de cómo darle realmente una sostenibilidad a este proceso. ¿No lo ve muy sostenible, por lo menos por ahora? Mirá, yo creo que hay muchos factores de inestabilidad. Probablemente el más importante sea el enorme déficit fiscal que tiene el Estado Nacional, que lo obliga a contraer deuda a niveles que son insostenibles. Si no podemos permanentemente estar endeudándonos para cubrir gastos corrientes, de manera que eso hace que para hablar de sostenibilidad habría que hablar de una serie de reformas estructurales, por ejemplo la reforma impositiva, por ejemplo el régimen de coparticipación, por ejemplo mejorar la calidad del funcionamiento del Estado como para realmente estar tranquilos de que vamos a tener un periodo largo de crecimiento. Yo no creo, como por ahí pareciera insinuarlo el ministro de Hacienda, de que de ahora en más tenemos 20 años de crecimiento ininterrumpido. Yo creo que eso depende muchísimo de lo que hagamos. Yo no creo que sea algo que surja espontáneamente, sino que si no hacemos todas estas reformas, tal vez el año que viene estamos charlando acá de que nuevamente la inflación repuntó o nuevamente la actividad económica se estancó. El gobernador dijo hoy a propósito del tema fiscal que él pretendía que antes de la reforma, que se va a tocar después de octubre, se avance en este presupuesto ya con una baja en impuesto al cheque para que las provincias ya puedan incluso reducir ingresos brutos. ¿Cuál es la idea ahí? Y que por ahí hablar, viste, de la reforma integral es una meta demasiado ambiciosa dada la complejidad que tiene el sistema tributario y la cantidad de intereses en juego y las dificultades. Entonces, tal vez un esquema un poco menos ambicioso, pero más realista para hacer en el corto plazo, y que lo podríamos hacer ya, discutirlo ya, es replantear el impuesto al cheque, el ingresos brutos por parte de las provincias y concretar la reducción de retención en las exportaciones. Eso es algo factible. Básicamente sería bajar el impuesto al cheque, aumentar la participación que hoy es muy baja de las provincias y que las provincias se comprometan a reducir ingresos brutos, sobre todo un aspecto, diría, el más distorsivo de un impuesto que ya de por sí es distorsivo, que es las alícuotas diferenciales que paga la industria si está radicada en la provincia o fuera de la provincia. Yo creo que si lográramos eso, sería un buen gesto de bajarle el peso de los impuestos distorsivos que gravan la producción, que conspiran contra el empleo, y nos dejaría mejor posicionado para después, bueno, tal vez con un poco más de tiempo y ya en el nuevo Congreso constituido, avanzar en una reforma más de fondo. ¿El proyecto entra este viernes? ¿Ustedes tienen algún indicio de que se trabaje en esa línea o no? No hemos tenido ningún indicio, salvo los títulos que se conocen de la reforma, pero bueno, un tema que ya el actual gobierno, con el anterior ministro incluso lo venía anunciando y nunca nos dio ninguna pista. Lo que sí sabemos, bueno, que el impuesto al cheque vence ahora, por lo tanto creo que es una oportunidad para ir a una propuesta como lo que planteamos nosotros. Bajarlo o hacer que una proporción alta de este impuesto sea cuenta de otro impuesto, lo cual es lo mismo, bajarlo, aumentar algo la participación de las provincias y a cambio que las provincias se comprometan a reducir ingresos brutos. El otro tema que fue de agenda en estas últimas horas tiene que ver con el Fondo del Conurbano, una reunión de gobernadores. Hubo una suerte de consenso respecto a plantear de que no sea la Corte, sino el propio Congreso el que resuelve este tema. ¿Cuál es la postura de Córdoba? Es ese, que el planteo de Buenos Aires, si bien es cierto, al ser una verdad media, termina siendo una mentira, porque pone en cuestión el hecho de que se desactualizó el tope del Fondo Urbano y eso le hace perder a Buenos Aires unos 45.000 millones de pesos si lo midiéramos a precio del año pasado, pero no menos cierto que el mismo fenómeno de la inflación que desactualizó el tope generó otro fenómeno, que es que
con presupuesto público se están subsidiando los servicios que se dan en Buenos Aires. Si uno mira cuánta plata gasta la nación en Buenos Aires, en el conurbano sobre todo y Capital Federal, para reducir los costos de los servicios públicos que usan quienes viven ahí, encuentra que estamos hablando de unos 75.000 millones de pesos. Es decir, que lo que está reclamando Buenos Aires es bastante menos, mucho menos de lo que está recibiendo por este mecanismo espurio, digamos, de distribución de recursos. Los cordobeses pagamos el doble el transporte de pasajeros, por ejemplo. Los cordobeses, si queremos cloaca, la tenemos que pagar con nuestro presupuesto, mientras que en Buenos Aires, gracias al subsidio que pagamos todos los argentinos, tienen el servicio gratis o casi gratis. Entonces, está bueno el planteo, pero requiere un planteo global donde estén todos los mecanismos de redistribución de recursos como única vía para buscar una solución. Y eso no lo puede hacer el Poder Judicial, no tiene ni la potestad ni la posibilidad, digamos, de hacer una resolución de esa. Por eso lo que los gobernadores, y allí me parece muy bueno que hayan sido todos los gobernadores involucrados en el tema, no importa el signo político, lo que manifestamos es pedirle a la Corte de que no tome una decisión sobre este tema, porque lejos de solucionar, va a agravar los problemas, y sí habilitar a un diálogo con el Gobierno Nacional y que se plasme en el Congreso una solución integral del tema. Convengamos que si la decisión es política, difícilmente el gobierno de Macri o cualquier otro gobierno borre de un plumazo subsidios en el principal distrito electoral del país. ¿Esa posibilidad la ven factible? Es que la única manera de resolver esto es abordar este tema. Yo no veo por qué los argentinos, incluidos los cordobeses, vamos a tener que pagar la cloaca de Buenos Aires, y cuando hacemos la cloaca acá con estos recursos que vienen del Fondo del Conurbano nos los van a quitar a través de una decisión judicial. Entonces, yo sé que es una cosa difícil, yo sé que es algo que no generó este gobierno, sino que es algo que heredó este gobierno, pero si lo queremos resolver hay que abordarlo integralmente. Tal vez no sea algo inmediato, seguramente esto no se puede corregir de golpe, podemos intentar algún esquema gradual. Bueno, esas son las cuestiones de diálogo político que se necesitan y que no lo puede hacer el Poder Judicial, sino que tiene que ser un diálogo político en donde, teniendo más elementos en juego, se puede ver, y con la gradualidad, de ir resolviendo todos estos temas. Está bien. La reforma tributaria, que es un tema más de fondo, va a incluir seguramente este planteo del gobernador de modificar impuestos para que las provincias puedan modificar ingresos brutos y demás. Ahora, mientras tanto, la provincia debe presentar su propio presupuesto. ¿Qué va a incluir en materia de impuestos para los cordobeses para 2018? Yo creo que va a ser una línea parecida, si bien todavía no lo tenemos totalmente definido, a la de este año, es decir, una apuesta que vamos a sostener los ingresos de la provincia en base a cobrar mejor los impuestos, por un principio de justicia, de que todos colaboremos, aportemos al sostenimiento del Estado cumpliendo con las normas. Lo que, dicho de otra manera, implica luchar contra la evasión, algo que nos ha ido muy bien este año, logrando un mayor nivel de cumplimiento y, por lo tanto, sin haber aumentado los impuestos, hoy estamos recaudando más que el año pasado, incluso descontado la inflación. Yo me imagino el año que viene algo parecido. Vamos a seguir innovando en la administración tributaria, seguramente habrá algunos cambios puntuales que los iremos anunciando en los próximos días, pero en esa línea, es decir, está claro que está agotada la posibilidad de seguir aumentando impuestos y que hay una posibilidad cierta de sostener el funcionamiento del Estado haciendo funcionar mejor la administración tributaria, es una administración tributaria más ágil, más transparente, más amigable con los contribuyentes. Esa es la línea que esperamos profundizar y que es una línea que nos ha dado muy buenos resultados este año y que esperamos seguir el año que viene, en donde, si ojalá el escenario nacional sea de más crecimiento y menor inflación, nos va a dar incluso mejores resultados que este año. La Nación ha sugerido a las provincias que pongan más énfasis en los impuestos patrimoniales, por ejemplo, automotor e inmobiliario. ¿Va a haber revalúos en el caso del inmobiliario en particular? Lo que va a haber es lo lógico, es la actualización, dado el contexto inflacionario que hay, y apostar, digamos, a reducir los incumplimientos. En esto hemos hecho un progreso este año, pero la mayor energía va a estar dada en que esto se profundice a futuro. Todavía hay margen ahí para mejorar la recaudación. Naturalmente que las evaluaciones hay que actualizarlas, porque lo contrario, con una inflación tan alta se desactualizan, pero no es por ahí donde va a venir la mayor recaudación, sino trabajando más en la administración tributaria. Está bien. Por el lado del gasto, un gasto importante e inelástico es el vinculado a salarios. ¿Se imagina un esquema diferente de actualización conforme la paritaria
con los gremios estatales, por ejemplo, un ajuste trimestral por inflación? Mira, no es algo que maneje yo, ni si creo que todavía es prematuro. Sí tenemos, digamos, alguna política muy clara. Una es ser muy estrictos en la incorporación de personal. Bueno, vos lo señalaste en un documento que escribieron en la prensa, la reducción en el personal administrativo. Eso seguramente se va a mantener a futuro, lo cual nos da un margen de austeridad, y habría que esperar, digamos, que los salarios sigan la inflación, es decir, que de una u otra manera, habrá que ver si es con qué periodicidad, pero que no haya ni un aumento del peso de la masa salarial sobre el presupuesto por aumentos por arriba de la inflación, ni una caída del salario de bolsillo, sino algo como fue este año, digamos, bastante alineado con la inflación. Osvaldo Giordano, el ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, mano a mano con Alfredo Fluri. Un detalle respecto de Córdoba, de lo que se viene en materia de presupuesto, si bien todavía no se ha presentado, la provincia tiene hasta mediados de noviembre para hacerlo. Ya anticipó que en el caso del inmobiliario va a venir con un revalúo que lo ubicó en línea con la inflación. Así que habrá que esperar un ajuste por inflación del impuesto inmobiliario para el año que viene. ¿Aproximado? Bueno, 20. Y la inflación cerrará este año en el 22. 22, 21, 23. ¿Será eso? Un revalúo importante estamos hablando, ¿no? Pues no lo puso en esos términos, pero lo situó más o menos en línea con la inflación. Así, habrá que esperar eso. En el caso automotor, habitualmente el revalúo va por el precio. Ya viene por el precio del auto, que se ajusta por lo que muestra las concesionarias. Así, digamos que ya eso Me ajusta. dijeron que la Bolsa de Comercio algo dijeron de que los habían criticado, que una periodista los había criticado porque habían estado muy pro últimamente y por eso lo llevaban ahora a Schiaretti. Horacio Parga, el titular de la Bolsa, arrancó así, diciendo que se había hecho eco de lo que le había dicho una colega, que últimamente estaba muy pro con los invitados. Entonces, bueno, decidieron invitarlo a Schiaretti, aunque recordó Parga que lo habían invitado a Massa, a Urtubey y otros tantos. Pero se ve que tomó el guante y después Schiaretti, que también tomó el guante cuando dijo eso Parga, sí, dijo que bueno, festejaba la pluralidad de voces y demás cuestiones. Así es. Bueno, vamos a hacer un corte. Al regreso, Mario Negri, diputado nacional, jefe del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados de la Nación, hablando aquí en 5 Noches. Una linda entrevista, ¿eh? Ya volvemos.